Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes a Buenas todos. Salud. tardes. Eh, no sé si les pasó lo mismo que a mí, pero yo estaba en otro link y bueno, es que por equivocación me metí a la conferencia del profesor Michael Sandel y estaba ahí esperando y dije, no, no es este. Y bueno, ya nos conectamos por acá. Así es que, bienvenidos. Por ahí creo que está haciendo un poco de interferencia los micrófonos. Si pudiéramos, por favor, ponerlos en silencio Mariano, creo que el tuyo está haciendo, ahora sí, muchas gracias. Muy bien. Eh, Faltan todavía algunos compañeros, pero ya en atención a su puntualidad, vamos a comenzar en esta sesión. Antes que otra cosa, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? No sé si tuvieron oportunidad de poder estar en la plática del profesor Sandel ayer. No sé si alguien tuvo la oportunidad de estar por ahí. Eh, ¿No? Un poco el contexto del tema que se trató ayer. La verdad es que, perdón, fue el martes, ¿no? Fue el martes, el profesor Sandel, que la verdad fue una situación muy interesante porque habló de lo que es el bien común, uno de los grandes dilemas y de los grandes retos que existen para poder entender todos los fines propios del derecho, ¿no? Entonces, estos temas, pues obviamente cuando son tocados magistralmente por grandes autores, por grandes expertos, siempre nos deja una enseñanza y siempre nos deja algo que aprender y algo que comentar. Les decía que, por ejemplo, en esta parte de la argumentación jurídica es bien importante el poder salirnos de la parte esencialmente conceptual, teórica, doctrinaria, para poder entender el contexto, saberlo explicar y sobre todo, algo muy importante, poderlo llevar a cabo, ¿no? Poderlo transmitir, poderlo llevar a cabo. En este contexto, lo que estábamos comentando un poco para entrar en materia sobre esta visión que nos interesa saber de cómo poder visualizar, cómo poder entender, cómo poder avanzar, cómo poder aplicar en todo caso a la ciencia jurídica estos elementos que estamos ahorita tratando de desentrañar. Reiterarles que este cuadro que estamos proyectando en este momento es la base de todo, es la clave de todo. Necesitamos ubicar la racionalidad, ese es un esquema fundamental. Y de ahí tomar un esquema hermenéutico, epistemológico, de interpretación y de argumentación del derecho. Si entendemos estos pasos, vamos a poder llegar al último, que es objeto de este programa, que es hablar propiamente de la argumentación jurídica, propiamente de cómo se va a desarrollar esta herramienta necesaria que tenemos que llevar a cabo todos los que estamos inmersos en el estudio de las diferentes disciplinas jurídicas. Entonces, insisto, partimos de la racionalidad, de ahí nos vamos a ir a una parte epistemológica, hermenéutica y finalmente para adentrarnos en el tema fundamental de la argumentación. Como les había comentado, los grandes retos, los grandes fines es ya no hablar de una visión teórica del derecho, sino tratar de entender qué significa, cuáles son sus alcances y cómo poderlos llevar a cabo, que ese básicamente es el esquema fundamental, el esquema primario. Entonces vamos a trabajar con esta primera parte, que sería la parte de racionalidad, la parte hermenéutica, interpretativa, y poner algunos casos, algunos ejemplos para poder entender lo útil que va a ser siguiendo este cuadro que acabamos ahorita de mencionar. Entonces, si hablamos primeramente de lo que es la racionalidad, eh, sabríamos lo importante o la herramienta fundamental que debemos de llevar a cabo nosotros para poder aplicar estos conocimientos, para poder entender el porqué de las cosas, la razón de ser de las cosas. Y uno de los grandes expertos, de los grandes autores, de los clásicos que tenemos que aplicar, como les había mencionado, es René Descartes, ¿no?
sin duda René Descartes. Y entonces entramos a la postura o a la teoría cartesiana, donde nos habla de la duda. Y entonces nos dice Descartes, bueno, para poder entender, para poder razonar más que otra cosa, necesitamos tener algún mecanismo, algún método, alguna estructura. Acuérdense que la primera parte, que sería la racionalidad, lo podemos resumir en otras palabras que llevar a cabo la razón, utilizar la razón. Pero la razón la vamos a tener que llevar a cabo, sin duda alguna, a través de la inteligencia, que es lo que hace diferente al ser humano de otros seres de la naturaleza, la inteligencia. Y entonces necesitamos conocer desde las funciones de nuestro cerebro, vamos a hablar de algunas funciones del cerebro, de cómo opera el cerebro, cómo poder entender esta majestuosa figura que nos ayuda a entender, a memorizar, a comprender, a resolver, a pensar, y que todo esto tiene una situación fundamental de análisis. Al momento de que yo estoy utilizando el cerebro de manera adecuada, que lo estoy ejercitando, que lo estoy utilizando y que realizo constantemente prácticas o ejercicios, en ese orden de ideas voy a poder resolver de manera mucho más eficaz cualquier circunstancia que se me llegue a presentar. Entonces, Descartes nos habla que una idea fundamental que debemos tomar en cuenta son, como habíamos comentado, los principios de verdad. Necesitamos llegar a los principios de verdad. Necesitamos llegar, ojo, a realidades que realmente se acerquen a lo que es en sí el objeto de estudio, ¿no? Comentábamos, bueno, imagínense, vamos a tratar de entender qué es el derecho. Bueno, una idea muy importante. Vamos a hablar de la argumentación del derecho. Vamos a tratar de aplicar nuestros conocimientos, pero ya de manera mucho más sólida, mucho más profesional. Entonces, al hablar de derecho, al hablar de estos principios que nos van a ayudar a entender y a regular aquello que necesitamos descubrir, en este orden de ideas, entonces, tenemos que lograr esos principios de verdad. Y aplicando la función cartesiana, que es la duda, ¿no? Tendríamos siempre, para poder avanzar en nuestro conocimiento, para poder entender, necesitamos poner siempre un sentido interrogativo a aquello que nosotros queremos descubrir o queremos entender. Entonces, por eso, cuando iniciamos, lo primero es, oigan, ¿y qué es el derecho? Entender este gran paradigma, ¿no? ¿Y qué es el derecho? Una vez entendiendo esto, podemos hablar de derecho. ¿Cómo vamos a hablar de una argumentación jurídica si ni siquiera entiendo qué es la naturaleza jurídica, cómo está compuesta la naturaleza jurídica? Y en base a esto voy a poder, al momento de profundizar y de analizar, ahorita, por ejemplo, un mecanismo que están utilizando universidades como la de Harvard, la Universidad de Harvard, que ya lleva muchos años en eso, fíjense, utilizan dos aspectos muy importantes. Por un lado, el método de caso, ¿sí? Que ha sido pionero para la enseñanza jurídica, el método de caso. No me den la respuesta, ayúdame a pensar, ponme un caso y vamos a resolver, ¿no? Vamos a hablar sobre los métodos de caso de Harvard, que también es una herramienta muy importante, que ustedes lo pueden implementar, que lo pueden llevar a cabo y que lo pueden pues transmitir, si les gusta la docencia, si les gusta un poco esta parte de la investigación jurídica y demás, pues este es el pan de todos los días, ¿no? Establecerlo a través de un sistema interrogativo, a través de método de caso, y ojo, un grave problema, acaba de fallecer recientemente el doctor Héctor Fix-Amudio. El doctor Fix-Amudio, pues bueno, un gran constitucionalista, uno de los hombres más emblemáticos, ¿no? Del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Fix-Amudio, curiosamente, tenía un libro muy interesante que hablaba sobre la educación jurídica, cómo entender derecho, cómo aprender derecho, ¿no? Tenía varios artículos en relación a eso. Y me acuerdo que Fix-Amudio, lo voy a poner aquí, Héctor Fix-Amudio, comentaba algo bien interesante. Necesitamos forzosamente cambiar la forma de entender al derecho. Entonces, normalmente lo llevábamos a cabo de una manera deductiva. Así era antes. Y ahora lo que se está diciendo es no transmitamos el conocimiento jurídico de una manera deductiva, sino vamos a hacerlo al revés, de una manera
inductiva. Entenderíamos qué sería la inducción y qué sería la deducción. Si yo hablo que necesitamos llevar a cabo un conocimiento deductivo, en este caso si hablamos del derecho, ¿se les ocurre alguna idea de cómo sería el conocimiento anterior para poder entender cómo se debe transmitir ahora el conocimiento jurídico? O sea, en otras palabras, ¿qué sería una deducción? ¿Sabemos? ¿Qué entender por un conocimiento deductivo? ¿Alguno de ustedes sabe? La deducción, ¿qué será? Cuando yo digo, vamos a llevar a cabo un conocimiento deductivo, me voy de un conocimiento ¿de qué? ¿De qué manera? Es general, particular. Exacto. Ajá, ok. Entonces, tengo un conocimiento general y trato de llegar a un conocimiento particular. Ese sería el mecanismo deductivo. Así hemos trabajado el derecho por muchos años. Nos hemos abocado a llevar a cabo teorías, nos hemos abocado a tratar de buscar definiciones, nos hemos abocado a enfrascarlo en corrientes ideológicas. Entonces, de todo lo general, vamos a sacar teorías y eso ha sido un grave error, eso ha sido un grave problema. Por eso los grandes tratadistas dicen, ¿saben qué? Están equivocados, es totalmente al revés. Y pongo un ejemplo. Si hablamos que ahora el tipo de enseñanza jurídica es inductiva, o sea, al revés o al contrario de lo que me dijeron, ¿cómo lo vamos a trabajar? ¿Nos vamos De lo particular a lo general. perfecto, de lo particular a lo general? Y entonces, ahora sí, si hablamos de este mecanismo inductivo, lo primero que teníamos que haber hecho, que ya lo hicimos, es ¿qué es el derecho? ¿No? Esa es la idea, que es el derecho. Ahora bien, en este orden de ideas, que es el derecho, lo que vamos a buscar es, tenemos una idea particular y vamos a generar ideas. Entonces, ahorita es al revés. Ahorita lo que tenemos que hacer es la generación de ideas en torno al mecanismo del conocimiento jurídico. Ideas, postulados, criterios, debate, análisis. Eso es lo que está formando ahorita el derecho, la generación de ideas. Y entonces, no sé si ustedes recordarán, seguramente en sus clases de licenciatura, en algunos de sus posgrados, sabrán que, por ejemplo, si tuvimos algún expositor positivista, pues nos iba a decir, este es el marco jurídico del derecho, ¿no? La norma y las teorías y Hans Kelsen y demás. Pero de repente llegaba otro y decía, no, es que yo soy más naturalista. No, no es cierto, vámonos sobre, todos tenemos personas por el simple hecho de ser personas, ¿no? Y entonces decía, bueno, ¿a quién le hago caso? Porque a lo mejor eran muy radicales, ¿no? Es que la norma jurídica, la ley, la tiene, no puede haber nada por encima de la ley. Y los otros, no, es que aunque no existan leyes, yo tengo derechos porque soy persona. Ese tipo de ideas muchas veces eran muy radicales. Bueno, y si ahora decimos que es un complemento de todo, que todo esto me ayuda a crecer y a entender más al derecho sin tomar una postura, eso es a lo que estamos llegando. Tengan más dudas, sigan investigando, sigan profundizando, sigan generando. La que ahora sería el llamado debate jurídico, ¿sí? Así surge la argumentación jurídico, a través del debate, a través de la generación de ideas, a través de posturas antagónicas inclusive, posturas que a su vez me van a ayudar a crecer y a entender por qué es tan importante la argumentación del derecho, ¿no? Entonces, tomando este pequeño, digamos, eh, camino para recorrer y entender cuál es la razón de ser de una argumentación jurídica, entonces regresamos a la parte de la racionalidad que les decía. Y en la parte de racionalidad, al momento de yo llevar a cabo la duda de que aquello que se me ha manejado como verdad pudiera generarse a través de otro punto u otro esquema que les había dicho, que era el sistema del repensamiento. Tomen en cuenta que ahorita el repensamiento es lo que está revolucionando a países de primer mundo. Repensamiento. Esta palabra nos invita a señalar
que lo que pensamos se puede volver a pensar. Lo ya pensado se puede volver a pensar, se puede volver a analizar. Vuelvan a leer la Biblia, vuelvan a leer el Quijote, vuelvan a leer no sé, al autor que ustedes quieran, a Regina Villegas, a cualquier personaje que sea de su agrado, léanlo y vuelvan a leer y van a ver que al momento de volverlo a leer van a sacar ideas diferentes. Ahora, eh, los que estamos convocados esta tarde, pues tenemos conocimientos jurídicos. Les voy a poner un caso y... Sí, Mariano. Duda, maestro. En esta parte comparto mucho esa idea del pensamiento, de volver a la lectura, de volver a leer, de volver a releer lo ya escrito. Puede llevar esta idea a que lo que ya está de alguna manera leído y la manera en la que está interpretado puede ser que a lo largo del estudio del derecho, a lo largo del estudio, de la preparación que uno como docente tiene, como académico, puede interpretar o señalar nuevas ideas al respecto. ¿A eso se refiere con eso? Totalmente, así es, efectivamente, a eso me refiero y sobre todo, yo, yo entiendo que a ti te gusta mucho la docencia, ¿va? Estás metido en la docencia también. Eh, Roberto, no sé si tú te dedicas también a la docencia. No, fíjate que me dediqué un año, pero precisamente por mi activismo me expulsaron del claustro de docencia. Ok, Pero sí me gusta. bueno, veo conectado Raúl, pero, ¿eres Laura? ¿Pati? ¿Qué tal, Sergio? No, soy Daniel Oseguera. Ah, es que veíamos aquí Raúl Rodrigo. Sí, como te comentaba que tenía que conectarme ahorita como a las 7 a otro, Excelente, sí. entonces me prestó la computadora pero voy a dejar grabando. Perfecto, muy bien, Daniel, Muchas bienvenido. gracias. 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 Entonces, Igualmente. un poco el contexto, a ver si están de acuerdo conmigo en una estructura de pensamiento que es bien importante. Y les comentaba si estaban un poco metidos en la docencia, porque esto es el pan de todos los días, el reflexionar y el entender. Y sobre todo, no es fácil para gente que nos estamos formando en derecho, explicarles que un juez pueda decirme que sí y otro juez me pueda decir que no, cuando estamos hablando de las mismas circunstancias. Y entonces diríamos, bueno, ¿por qué es diferente? ¿Por qué este juez sí está de acuerdo y este juez no está de acuerdo? ¿Qué está pasando con el derecho? ¿Qué no debe de ser las mismas reglas? ¿Qué no debe ser lo mismo para todos? Y entonces entramos a mecanismos de que lo piensan de manera diferente. Esto es válido. Pero ojo, muchas veces las formas de pensar pueden estar equivocadas. A lo mejor un juez fundamentó, sustentó, pero puede estar equivocado. Para eso hay apelaciones y para eso hay mecanismos de impugnación. Pero a lo que voy es un caso muy claro. Por ejemplo, si hablamos de una situación de carácter penal, mi pregunta es, imagínense un caso, vamos a suponer un delito de fraude. Eh, ¿Cuál será la perspectiva que tenga un fiscal? ¿Cuál será la perspectiva que tenga un juez? ¿Cuál será la perspectiva que tenga un abogado defensor? ¿Cuál será la perspectiva que tenga un investigador? ¿Cuál será la perspectiva que tenga un académico? El mismo caso. Les aseguro que lo verán de manera diferente, ¿no? El mismo supuesto normativo. Eso es lo que nos ayuda a enriquecer, porque muchas veces si yo soy fiscal, me estoy metido mucho en la parte de la consignación, de la acusación. Si yo soy abogado defensor, yo me voy solamente por la parte de buscar la libertad de mi cliente. Pero ¿qué hará el juez? El juez tiene que ser imparcial. ¿Qué hará el investigador? Ponerse a estudiar y analizar y revisar teorías. ¿Qué hace el académico? Enseñar de tal manera que puedan tener elementos para comprender la problemática general del papel de uno y del papel del otro, ¿no? El mismo caso, con visiones diferentes. Entonces, no es que el derecho sea distinto, sino tenemos perspectivas y tenemos herramientas y tenemos lineamientos que me van a ayudar a poder comprender que el derecho es de razonamientos. ¿Y quién creen que va a poder alcanzar la recta final? El que piense mejor, el que tenga mejores razonamientos, el que tenga mejores argumentos.
ese es el que va a ganar, ¿no? Entonces, mucho de esto surge porque el momento de poder utilizar nuestra mente de manera adecuada, el hecho de poder tener conocimiento, de poder tener las herramientas que vamos a ver para que se pueda convencer a quien sea. La argumentación, una de sus grandes facetas es el convencer de que tengo la razón. Pero si no tengo elementos, pues obviamente nadie me la va a dar. Pero entonces ya voy preparado con todos los elementos que tengo a mi alcance para poder convencer de que mi punto de vista es el válido. Ustedes tienen una gran ventaja. Hay mucha gente ignorante, hay mucha gente que no tiene este estudio y este análisis y esta preparación y esta capacidad. ¿Cuál es su campo máximo de acción? La ley, ¿no? Aplica la ley, aplica el código penal, aplica el código civil, aplica la ley laboral, aplica lo que tú quieras. Está la norma sustantiva o la norma objetiva, aplícala. Así hay muchos. Pero no es así como se resuelven los casos. No debemos de ser expertos en legalidad, sino expertos en derecho, que nos implica pensarlo de mejor manera. Por eso la primera pregunta era, bueno, vamos a tratar de entender qué es el derecho y no me digan que el derecho solamente es la ley, porque estaríamos limitándolo mucho, no estaríamos abarcando todos los elementos que nos faltarían para poder entender y aplicar y utilizar de manera adecuada este razonamiento que les estoy comentando. Entonces, en este orden de ideas, Descartes nos decía, primero la duda. Duden de aquello que se nos ha dicho como verdad, de que si realmente es verdadero. ¿Cómo sé que es algo verdadero? Ah, pues es que me lo dijeron en la escuela. Ah, es que lo leí en el periódico. No, me lo dijo a la torre en la noche en el noticiero. O lo escuché de Loret de Mola y de Broso. O agarré un libro y ahí venía. Bueno, ¿será verdad? ¿O será un punto de vista de alguien? ¿Lo han confirmado? ¿Lo han revisado? ¿Lo han checado? ¿Se han metido a profundidad a analizar esto? La respuesta es no. Y entonces, lo que nos decía Descartes, que se me hace algo muy, muy importante, el hombre por propia naturaleza tiene un gran problema. Tiene una gran pereza. Pereza de pensar, pereza de razonar, pereza de poder meterse a las entrañas del caso para poderlo resolver. Y nos vamos a la cultura del menor esfuerzo. Si buscamos algo, pues ahí está internet, ¿no? Oiga, para mañana busquen qué es la igualdad. Ah, pues me meto a internet, le pongo igualdad, Google me da Wikipedia o algunas de esas, ya saqué de ahí y ya lo hice. Bueno, hay muchas cosas que no funcionan en internet, muchas cosas obsoletas, muchas cosas que no son ciertas. Tendríamos que agarrar un libro, tendríamos que consultarlo, métanse a páginas especializadas de universidades, métanse, por ejemplo, al buscador jurisprudencia, o sea, tengan fuentes fidedignas para que su conocimiento tenga una validez. Si no, lo copian de un blog, ¿no? Es que viene en el blog del abogado Juan Pérez. Bueno, ¿y cómo sabes que, con todo respeto, el abogado Juan Pérez realmente tiene el conocimiento para que tú lo repliques y digas que esto fue así, ¿no? Entonces, mucho de esto es la invitación de no quedarte solamente con lo primero que se nos ha dicho que es verdad, ¿sí? Tratemos de cuestionar, tratemos de dudar, tratemos de buscar aquello que sea la realidad de las cosas. Una pregunta, Sergio. Sí, adelante. Yo recuerdo mis clases de licenciatura para la corriente justnaturalista. Existen ciertos principios que ya son inmutables. Es decir, repensar tiene límites. No. No tiene límites. Sí, también los principios aparentemente inalterables, inmutables, que son verdades, también pueden ser objeto de un desconocimiento. Es decir, por ejemplo, el valor a la vida que se le concede, pues, a todas las sociedades como un bien supremo, el respeto a la dignidad humana, también es materia. Es decir, en ese repensar podría incluso tenerse el riesgo de
de limitar ese tipo de pensamiento que ya se ha tenido hacia esta protección. Sí, por Cierro supuesto, por supuesto. De hecho, al final hay un tema muy interesante que lo toma Robert Alexi, uno de los grandes expertos de la argumentación en el mundo, que es un tema que lo vamos a ver ya casi al final, que es esta parte de la ponderación de derechos. En este tema de la ponderación de derechos, si ustedes hacen un análisis muy sui generis, un análisis muy simple y dicen, bueno, es que por un lado tengo el derecho a la vida, ¿no? Por un lado tengo el derecho a la vida. Ah, pero por otro lado tengo el derecho a la libertad, ¿no? Bueno, se coludan, chocan estos dos derechos. ¿A cuál de ellos le voy a dar mayor valía? ¿A la vida o a la libertad? Pues yo creo que en el caso concreto tendríamos que ver cuál de los dos prevalece, ¿no? Claro, la respuesta general que todo el mundo diría, pues por la vida, pues ¿cómo es posible? No puede haber nada por encima de la vida, no, sin vida no hay nada, todo el mundo contestaría de inmediato ahí. Pero ojo, la libertad podría estar por encima de la vida en el caso de la eutanasia, ¿no? O sea, que me den libertad de morir, porque para mí la vida que voy a tener no es vida. Me voy a varios argumentos para señalar que es vida, y vida desde el punto de vista médico, y legal, y físico, y filosófico. Y entonces, ahí es cuando cualquiera te podría decir, es que no puede haber nada por encima del derecho a la vida. Claro que sí, la libertad, en un caso en concreto. No generalizando, en casos en concreto. Y es ahí cuando no podemos decir que hay recetas exactas para esto. Por eso vuelvo al tema de la racionalidad. Vamos a descubrir ideas diferentes. Por ejemplo, otro tema que me viene a la mente de manera rápida. Eh, igual, vida versus libertad de credo religioso. Todo el mundo diría, oye, si tienes un caso donde se ponga en peligro la vida y en otro caso donde se ponga en peligro la libertad de credo religioso, ¿qué haces? ¿Qué contestarían? ¿La vida? Pues yo creo que va a depender mucho de las creencias del propio juzgador, ¿no? Aquí en Guanajuato me tocó ver un caso del maestro Miguel Valadez Reyes, cuando era procurador de los derechos humanos, él estuvo un tiempo. Se le presentó un caso de padres de familia del credo de los testigos de Jehová. Exacto. Y tenían un niño con el problema de que necesitaba una transfusión. Pues él hizo ahí una especie de galimatías para que le pusieran la transfusión. Para él, el derecho a la vida estaba por encima de las creencias. Para los abogados de esta religión o secta o lo que sea, sí, es totalmente lo contrario. Claro. Claro, y con todo respeto para el maestro Valadez, yo creo que él está en la vieja escuela, en la vieja anterior de la ley, la legalidad, el hecho de que sin vidas no hay nada, pero no, ahorita hemos avanzado tanto, sobre todo en materia de derechos humanos, que si ustedes, por eso es casuístico, no podemos decir que siempre la libertad de credo religioso va a estar por encima de la vida, pero si ustedes se adentran a lo que es el esquema de vida de los testigos de Jehová, si se meten a lo que realmente pertenece, una persona que le transfunden sangre siendo testigo de Jehová es como si lo hubieran matado. Ya, está muerto en vida. Entonces no tiene vida tampoco, aunque tenga un corazón latiendo y respire y camine, no está vivo. No sé si me explico. Y tendríamos que irnos a lo que es la vida. Y a lo mejor es ahí donde falta la argumentación, precisamente. Yo este caso he tenido la oportunidad de ser consejero en arbitraje médico en temas de bioética y todo esto, y cuando a mí me presentaron este caso igualito por un hospital, yo les dije, miren, lo que tradicionalmente cualquiera les va a decir, sálvale la vida, ¿no? El caso que estás comentando. Está un paciente, tiene un padecimiento, este padecimiento no tiene mayor problema, se puede operar, pero el único riesgo es que le tengan que transfundir sangre. Y entonces el médico pregunta, me está diciendo que no le transfunda sangre porque es testigo de Jehová. Entonces, si necesita transfusión, ¿lo dejo morir? Esa era la pregunta en general, ¿no? Y la respuesta del 99.99% de las personas es, mira, aunque él quiera que respete su libertad de credo religioso, tú transfúndele sangre y que viva, porque le estás salvando la vida.
Caso contrario, si lo dejaras morir, te van a acusar por homicidio, ¿no? Te van a fincar una negligencia profesional y te van a decir, es que lo dejaste morir porque no le transfundiste sangre, ¿no? Ese sería como que el tratamiento normal. Pero ojo, analizando la respuesta sería, no, respeta la voluntad de esa persona porque es su vida, es su cuerpo. La libertad de credo religioso para ellos es tan sublime que no hay nada más arriba de su fe, y si tú vas en contra de eso, lo mataste de otra manera, lo privaste de la vida de otra manera, ¿no? Entonces, insisto, aunque vaya caminando y tenga un corazón latiendo y respire, esa persona está muerta en vida bajo una percepción de ponderación de derechos. Y eso no lo entiende la gente. Dice, no, la religión vale gorro, a mí me vale gorro, con que viva yo ya el juramento hipocrático y entonces yo le salvé la vida. No. ¿Vas a tener menos problemas? Sí, estoy de acuerdo. Porque hay que convencer, si me quieren acusar por homicidio porque lo dejé morir respetando su libertad de credo religioso, se va a meter en un problema y va a haber un problema de carácter legal, eso nadie lo va a cuestionar. Pero ahí voy a salir avante si yo justifico con argumentación que hice lo correcto. No sé si me explico. Entonces necesitamos tener conocimiento, valentía, para poder defender los derechos de las personas en casos en particular donde la ley es muy árida, donde la ley no es la solución. Y ahorita, por ejemplo, de los grandes maestros que vamos a hablar de la argumentación, la mayor parte señalan que la responsabilidad está principalmente en el juez. El juez puede resolverlo de manera específica en el caso en concreto, y si dice está por encima de la libertad de credo religioso con una buena argumentación, así tendría que ser. Pero necesitamos tener gente preparada, gente que sepa de derechos humanos, gente que sepa de ponderación de derechos, gente que entienda que ya lo tradicional, ya no podemos decir que la vida está por encima de la libertad de credo religioso siempre, eso sería una mentira. Pero habría que remitirnos y habría que justificar en qué consiste esta filosofía de vida para ciertas personas que profesan la libertad de credo religioso a través de los testigos de Jehová, ¿no? Entonces, hay muchos casos de gran trascendencia. Por ejemplo, para poner otro caso muy rápido, en un sistema democrático, en el sentido de un bien común, antes se decía que mientras la mayoría estuviera de acuerdo, vamos en buen camino, ¿no? Por eso las encuestas y por eso, a ver, vamos a hacer una encuesta de cómo vamos en esto. Y hay 100 personas y 98 dicen, vamos bien. Así se tomaban las decisiones, vamos bien. Ojo, ahorita el derecho de las minorías es tan importante como el derecho de las mayorías. No sé si me explico. O sea, 2 personas hacen lo mismo que 98 para efectos de defender un derecho. Y eso no todo el mundo lo entiende. Es que somos más, no me importa, no se trata de números, se trata de choque de derechos, y aunque sea 1 contra 1000, tan importante es 1 como los 1000, ¿no? Y hay un choque de derechos, hay que ver a cuál de estos favorecemos en el caso en concreto. Entonces, por eso es bien importante entender esta dinámica, porque estaríamos comprendiendo que, pues bueno, existe otra forma de pensar al derecho. Y tristemente lo que estamos viviendo en México, pues bueno, hay muchos ejemplos que saldrían a la luz de que el sistema de derecho tradicional, legalista, constitucional, rígido, sin adecuada argumentación, no entienden este perfil de la protección de los derechos humanos. ¿Qué sucede? Se están resolviendo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde son tribunales que hablan de un principio mucho más amplio de la protección de derechos de la persona humana. Y México todavía tenemos ese rezago de tribunales principalmente de legalidad. Entonces, pues bueno, es un aprendizaje que tenemos que ir cambiando paulatinamente, pero el factor fundamental es entender el porqué de la importancia de una argumentación y qué elementos debo tener para convencer a quien sea de que yo tengo la razón. Finalmente, el convencer, como su nombre le indica,
es a través de argumentos. No puedo decir, no, es que a mí me gusta o no me gusta. No, a ver, dame argumentos sólidos que me ayuden a entender que tú tienes la razón. Y si yo tengo argumentos sólidos para defender que en este caso hay una ponderación de derechos y la balanza en ese caso en concreto se tiene que inclinar de uno u otro lado, lo tengo que hacer. Esa es la labor del jurista, esa es la labor del experto del derecho, esa es la labor del que piensa, ¿no? El que piensa el derecho. Entonces, por eso Descartes decía, siempre duda y busca aquello que es verdad. No puede haber verdades a medias, no puede haber una verdad o diferentes tipos de verdad. O es verdad o no es verdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de una sentencia, es una verdad legal, ¿sí o no? No sabemos qué pasó, realmente las partes o quienes lo vivieron, o si creemos en Dios, será Dios quien supo qué pasó. Pero la verdad legal es aquella que está dentro de un expediente judicial. ¿Será la verdad en el sentido lato de la palabra? Pues quién sabe, ¿no? Por ejemplo, Mariano, allá en tus terrenos, yo sé que en el ámbito laboral de repente hay mucha fabricación de testigos, ¿no? Eso será, y estoy construyendo una verdad a través de testigos falsos. Y al final se dicta un laudo, y ese laudo habrá sido la verdad legal. Un tipo de verdad, a lo mejor construida. Pero si hablamos de la palabra verdad, como que ya me queda corta la palabra, como que no es cierto que sea una verdad, sino será un criterio o una forma de entender qué pudo haber sucedido, pero no me hablen de qué es una verdad. No sé si me explico. No puedo ir clasificando la verdad porque si no ya dejaría de ser verdad. La verdad es que nadie dude, ¿no? Nadie puede dudar. Doctor, ¿eso dejaría de ser justicia? ¿Sí? Sí, o sea, con eso buscaríamos la justicia, trataríamos de encontrar la justicia, ¿no? Trataríamos de justificar que realmente se haga justicia. Hubo un caso, a ver, nada más para tener su opinión, hubo un caso, está un abogado, tiene su cliente, el abogado por negligencia no ofrece pruebas en tiempo, el cliente tenía la razón, el juez sabía que el cliente tenía la razón, la parte actora, y resulta que por no haber ofrecido pruebas por negligencia del abogado, se perdió el caso. ¿Qué hacer ahí? El procedimiento pues, es muy claro, no ofreció pruebas. Un juez podría tener los suficientes para llegar y decir, a ver, en este caso, aunque el marco de legalidad sí hubo una responsabilidad profesional en contra de tal persona, pero tiene la razón en la parte actora. No lo han hecho. No lo hacen. Porque el procedimiento... No lo pueden hacer por un tema de responsabilidad administrativa. Ese es el miedo, ese es el miedo que tienen. Sí. Sí, porque a la guadaña de los consejos de la judicatura para imponer el derecho disciplinario, y por eso tenemos jueces de legalidad, porque el marco que regula su actuar no les permite esa libertad que mencionas. Y yo creo que sí habría jueces que se animarían, pero pues ponderan, ¿pierdo mi trabajo? Claro. Sí, o sea, a ese lado, ¿no? Pierdes tu trabajo, pero estamos yendo en contra de nuestra convicción profesional como responsables de la defensa del derecho, ¿no? Un poco el decálogo del abogado, el compromiso que hago, la protesta social que hago de defender la justicia, ¿en dónde queda? Estoy de acuerdo, no quiero perder mi trabajo, pero sé que lo que estoy haciendo es equivocado, ¿no? Una vez tuve de alumno un juez de distrito y estaba comentando que ellos reciben línea directa de cómo resolver. O sea, no los dejan pensar, le están diciendo, tú tienes que resolver en este sentido. Entonces, ¿cuál es la función de un juzgador que en teoría debe tener la suficiente autonomía para poder decidir en base a conocimiento quién tiene y quién no tiene la razón? Cuando hay línea directa, tienes que resolver en este sentido, o esta es la línea de este tribunal. Estamos detectando ahí un grave problema, ¿no? Un comentario. Sí, Al. Este es un comentario que ya desde la clase pasada había hecho al respecto.
y efectivamente comparto la idea que este juez de distrito le comentaba, porque en un ejemplo muy en lo personal, aquí en San Luis Potosí había un asunto muy delicado de trabajadores de la CTM. Este grupo de trabajadores de la CTM correspondían a los municipios donde yo estaba como encargado de la oficina de la Procuraduría. Eh, para no hacer tan largo el ejemplo, a ellos el derecho de poder demandar en tiempo y forma ya se les había pasado. Yo ya les había mencionado a los encargados de los grupos, porque era un grupo de casi 800 trabajadores. Esos 800 trabajadores, la CETMI los estaba de alguna manera, digámoslo así, eh, pues consintiendo para tener un grupo de lectores grande ahorita en este 2021. Y la situación fue tan drástica, tan fuerte, de que pues efectivamente con los sectores, con los encargados de los grupos, yo ya había participado en dialogar, en dar la asesoría correspondiente desde la Procuraduría, que ya era un tema que en materia legal era imposible por los términos interponer la demanda. Ujú. Pero hubo por ahí manos de que están por encima de las atribuciones que uno como servidor público tiene, Ujú. y en un primer término me mandaron llamar a Secretaría General de Gobierno y me dijo directamente, lo tengo que decir así con todas sus letras, me dijo el secretario general de Gobierno: tienes que hacer las demandas, no importa que a los 60 días para que haya prescribido ya haya pasado, tú las tienes que hacer, nosotros nos vamos a encargar de que en el tribunal, en la Junta de Conciliación, te las reciban. Y yo a ese hecho, yo a esa situación me negué, yo no quise participar en eso, y al mes me presentaron mi carta de renuncia sobre la mesa. Yo no quise participar, yo no quise participar de ese hecho, y es un litigio que nos fuimos ahí precisamente en esa situación, lo personal, llegué a una buena conciliación con ellos, pero esa parte de querer participar con ellos en eso, yo no fui partícipe de ello, y en una ocasión después de que yo me negué, que volví a ver al secretario general de gobierno, en esa reunión, dándole golpes a la mesa, dijo: es que aquí no se hace lo que tú quieres, aquí se hace lo que nosotros decimos. Y yo dije: no, Sí, no, bueno. Sí, definitivamente no voy a hacer así. parece la ley de Herodes, ¿no? La película, no sé si la vieron, ¿no? La ley de Herodes, pues sí, o te friegas o te, bueno, entonces sí es parte del coto de poder y sabemos que eso se da y te felicito porque realmente otro lo hubiera hecho con tal de conservar su empleo, ¿no? Entonces, Yo he participado en este nuevo sistema de justicia laboral, he participado en otros estados, he andado en Chiapas, en Tabasco, en Veracruz, en Zacatecas, en Sonora, en Coahuila, pero en San Luis Potosí no me han permitido ni siquiera dar una conferencia. bueno, sí, no, me imagino que el veto, ¿no? Que hay por ahí, pero bueno, qué bueno, felicidades, porque finalmente es lo que necesitamos defender, el Estado de Derecho, y cuando vemos algo que no es adecuado, pues hay que defender nuestras convicciones, ¿no? Entonces, creo que sí hace falta mucho esta parte de entender cuál es nuestro papel en la sociedad como juristas, cuál es nuestro compromiso con la sociedad y sobre todo qué elementos tenemos para realmente adentrarnos a lo que tiene que ser, al deber ser. Realmente qué tanto vamos nosotros a dedicar de nuestra vida, de nuestra profesión, qué tanto nos vamos a morir en la raya para que no le quiten sus hijos a una mujer, para que una persona salga libre de la cárcel, para que no le quiten el patrimonio a una persona. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Ese es el gran reto, ¿no? ¿Hasta dónde llegarían ustedes? ¿Hasta dónde llegaremos nosotros por defender ese Estado de Derecho? Y efectivamente, muchos renuncian, muchos tiran la toalla, se van por el camino fácil, por el camino práctico, pero el derecho tiene que ser una herramienta que nos ayude a entender que como solución
a los problemas de la sociedad, necesariamente tiene que ser el mecanismo adecuado para poderlo llevar a cabo. Y aunque no lo crean, esta parte que estamos analizando de la argumentación, de la interpretación, de la racionalidad, les va a dar a ustedes las herramientas necesarias para poderlo hacer valer. Con conocimiento, con argumentos, con posturas sólidas, pueden echar abajo cualquier acto que pueda ser totalmente violatorio del principio del Estado de Derecho, no de legalidad, del Estado de Derecho, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, si hablamos de la racionalidad, vamos a estar trabajando sobre este esquema de la racionalidad. Les comentaba, debe de haber la idea de cómo llegar a estos principios de verdad. Y entonces Descartes nos decía, bueno, hay formas de saber qué es lo verdadero. Lo que se piensa, ¿no? Lo que se piensa, por un lado, y por otro lado, lo que se siente, ¿sí? Lo que se siente. Pareciera una situación muy subjetiva, lo que se piensa y lo que se siente, para poder llegar a principios de verdad. Y entonces vámonos al más sencillo, lo que se siente. Aquí hablaríamos de algo que nadie puede dudar. Y por ejemplo, Mariano, ¿tú quieres a alguien? ¿Darías tu vida por alguien? ¿Darías... ¿Perdón? Por mi madre sí daría la vida. Perfecto, ok. Entonces, si tú pones el ejemplo de que darías la vida y es un amor incondicional que tú le tienes a tu mamá, es un amor verdadero y nadie lo puede dudar. Es lo que se siente, ¿sí? Eso no es medible, eso no es cuestionable, eso no es sujeto de duda. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo que se siente. Ya ha habido muchos casos de amor incondicional. Normalmente, efectivamente, de padres a hijos o de entre parejas o, en fin, o sea, hay una, es más, hasta parece un poco de un comentario chusco, pero hay una película que se llama, bueno, es de un perrito que con Richard Gere, no sé si la han visto, una película muy bonita de un perro que se lo encuentra a Richard Gere y total, lo empieza a cuidar y demás, y el perro lo acompañaba, ¿no? Lo acompañaba para tomar su tren e irse a trabajar y regresaba el perro, total, era un amor, pero incondicional el que le tenía el pobre animalito a su amo. Cuando se muere, el chiquito perro estaba esperándolo ahí a que llegara su amo y nunca llegó y se murió de tristeza y ahí está fue un hecho real, ahí está una estatua que le pusieron al perrito de un amor incondicional. Literalmente se murió de tristeza. Ándale, así se llamaba, ¿no? Siempre a tu lado, exactamente. Es un peliculón, ¿no? Realmente te hace llorar de decir, bueno, imagínense de una mascota, ¿qué más puedo decir de los seres racionales? Bueno, yo creo que hay muchas veces los animales nos dan muchas lecciones más que los humanos, pero bueno, en este orden de ideas, de eso nadie lo puede dudar, ¿no? Ahora bien, lo que se piensa. Uno de los factores que dice Descartes es, analiza y revisa que no te falte nada. Quiere decir que entonces analices, revises, estudia todo aquello presumiendo que no te falte nada, ¿no? Que no falte nada por contemplar. Entonces, si yo quiero saber de algo, necesito tener elementos y que tenga la idea de que no me faltó nada por revisar, que agoté todo lo que estuvo a mi alcance para conocer algo, ¿no? Y un factor importante que nos dice Descartes, la evidencia es un factor fundamental para saber si algo es verdadero o no, ¿sí? Entonces, si habláramos de Dios, creo que platicamos si Dios existe o no existe, ¿no? Entonces, no sería verdad porque no tenemos una evidencia. No tenemos una evidencia de que Dios existe. Pero ojo, tampoco tenemos evidencia de que Dios no existe. ¿Sí me explicó? ¿Cuál sería la evidencia del principio de verdad? Aquel misterio sobre la idea de Dios. Eso es lo verdadero. No sé si queda claro. Fe
Si yo soy católico, tengo fe y para mí sí existe, ojo, para mí, pero no es una verdad en base a Descartes porque no hay evidencia. No hay evidencia de que existe, tampoco hay evidencia de que no existe. Entonces no sería verdadero. Lo único verdadero es que es la fe que tiene cada quien y lo que es cierto es que es un misterio. No lo vamos a saber, sería muy difícil tener una evidencia fidedigna, contundente de que Dios existe, ¿no? Hay un video de un doctor de apellido Castañón, les voy a conseguir el nombre, es un doctor de apellido Castañón que está en YouTube. No sé si conocen esta historia, pero este señor no creía en Dios, al contrario, era totalmente en contra de las iglesias, totalmente en contra de los sacerdotes, criticaba todas las instituciones de la iglesia y estaba en contra de ellos. Bueno, él era un médico, creo que vive todavía, es un médico. Y entonces, al momento de decir, voy a buscar una evidencia para exhibir de todo lo que están diciendo los curas y la iglesia y los sacerdotes es mentira. Siendo, repito, una persona que va contrario a todas las convicciones de la iglesia. Agarró, fue a una iglesia, le pidió a un sacerdote que le diera una hostia, le pidió que consagrara la hostia sagrada, ¿no? En el templo, y se la llevó. Y resulta que él agarró, ¿de qué estará hecho una hostia? ¿De harina? ¿No? Harina, agua, no sé, como una oblea, ¿no? Y entonces son los ingredientes naturales que pueda llevar una hostia. La llevó, la presentó al microscopio y al momento de verla al microscopio tenía tejido humano. No huellas dactilares, tejido humano. Es como si tuviera piel humana la hostia consagrada en la iglesia. Ahí está el video. ¿Qué tan cierto es? No lo sé. Pues la verdad es que no lo sé, no sé qué tanta veracidad pueda tener. Pero a partir de ese momento este señor se dedicó a hablar de Dios y da conferencias sobre Dios y quedó convencido de que Dios existe, ¿no? El Heraldo, entretenimiento, las dudas siempre han existido por la fe, que es un desafío de la razón. Ah, ándale, exacto, Ricardo Castañón. Gracias, Roberto. Ricardo Castañón. Y entonces, ¿cómo aquello que tengamos dudas hay que profundizar? Es a lo que voy. O sea, no me puedo quedar con un conocimiento intangible. Y la curiosidad de seguir investigando, 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 es la herramienta que me va a dar a mí una mayor certeza. Pero volvemos a lo mismo. El hombre por naturaleza es perezoso. No quiere aprender, no quiere investigar, no quiere buscar, no quiere profundizar, no quiere, porque se le hace muy fácil meterse a internet y buscar las soluciones rápidas, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas es bien importante porque necesitamos ubicarnos en la racionalidad y necesitamos ubicar estos principios de verdad. Y en los principios de verdad, los grandes retos del derecho que tenemos que descubrir, no solamente uno, por ejemplo, ¿qué es el derecho? Sino yo les pondría también otros retos. Bueno, entonces tendríamos que entender qué es la justicia. Ah, bueno, y también tendríamos que entender qué es la igualdad. Y entonces también tendríamos que entender qué es la equidad. Y entonces tendríamos que saber también qué es el bien común. Y entonces podríamos irnos también a analizar, bueno, y los valores, ¿qué son los valores? Podríamos ponernos muchas cosas que son muy complicadas de entender en sus últimas causas, pero a eso tendríamos que llegar. Hablar de derecho, hablar de justicia, hablar, por ejemplo, otro fundamental de los valores fundamentales, pues es el respeto, ¿no? Podemos poner en este caso la libertad, por poner algunos, la dignidad, digo, no menos importante, la dignidad. Todas estas ideas necesitamos saber de qué se trata. Yo los invito a que hagamos un examen de conciencia y que digamos, ¿realmente sé qué significa todo esto? ¿Sé en conciencia? No en definición, en conciencia. ¿Sé realmente qué es lo bueno y qué es lo malo para entender el bien común? ¿Sé realmente qué significa y cómo voy a aplicar el respeto? ¿Sé realmente qué significa libertad? ¿Entiendo todo lo que abarca la dignidad? Tengo mis serias dudas que realmente lleguemos a esos niveles. Llegaremos, hagan de cuenta, si estamos en una escala del 1 al 10, yo creo que estamos en el número 2.
Hay que escalarle al 3, al 4, hasta llegar, hasta entender, y ahora sí, ya entendí qué es dignidad, ya entendí qué es respeto, ya entendí lo que realmente es justicia, ya entendí la diferencia de la equidad con la igualdad, y ya entendí que la ley no puede ir en contra de la justicia. Son los grandes retos de pensamiento que necesitamos nosotros tratar de ubicar y tratar de entender y tratar de aplicar, ¿no? Entonces, por eso es bien importante esta primera parte de ubicar que somos seres racionales y que tenemos que utilizar este razonamiento para que en un momento dado podamos resolver cualquier dilema. Dentro de esta tablita que les había comentado, que vamos a estar analizando, está la racionalidad como el centro de todo, pero dentro de la racionalidad, si quieren, vamos a ponerle primero la parte epistemológica como el primer punto, epistemológica. Como inciso B tendríamos la parte interpretativa de interpretación, y la última, que es la que nos interesa y que vamos a estar desarrollando, es la parte de la argumentación. La parte de la argumentación. Entonces, metámonos en la parte de la epistemología. ¿Tienen idea de qué significa la epistemología? ¿Han escuchado esta palabra? Epistemología. Episteme, conocimiento. Logos, estudio o tratado. Entonces es el estudio del conocimiento. La ciencia que estudia el conocimiento, ¿no? Entonces, si hablamos de una epistemología jurídica, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir el conocimiento jurídico, ¿no? Y para construir el conocimiento jurídico tenemos que irnos desde lo más elemental. ¿Qué es esta primera parte? Entender qué significa cada cosa. ¿Qué significa cada cosa? Ojo, de una manera primaria, de una manera elemental, de una manera simple, ¿no? De una manera simple, entender, puse primaria, perdón, de manera primaria, de manera simple, de manera inmediata, el conocer las cosas. Por ejemplo, Descartes nos decía que tenemos que dudar para entender un conocimiento, está bien. Pero lo que no puedo dudar es, por ejemplo, ¿qué es una ley? ¿No? Pues tengo que saber qué es una ley, no puedo filosofar mucho, bueno, necesito saber qué es una ley, necesito saber, por ejemplo, qué es una jurisprudencia, ¿no? Necesito saber, por ejemplo, qué es un tratado internacional, o sea, cosas elementales, necesito saberlo. Por ejemplo, ¿saben la diferencia ustedes entre una ley y un código? ¿Sabemos la diferencia entre una ley y código? Pues un código es un compendio de leyes prácticamente, o un compendio de libros. ¿Y la ley? Sería un libro nada más sobre algún tópico del derecho, ¿no? Nada más. Así es, efectivamente. Entonces, si hablamos, por ejemplo, código es general, ley es especial, ¿no? Código civil, pues me habla de un montón de cosas. Me habla de familia y me habla de personas y de contratos. Ah, ley. Ah, pues voy a hablar por ejemplo, de la ley de alimentos, ¿no? Si hubiera una ley en materia de alimentos. Ah, bueno, general y particular. Pero necesito entender este conocimiento general que muchas veces lo damos por hecho, y aquí es desde tener, igual como sugerencia, un diccionario jurídico. La verdad es que saca mucho de dudas, ¿no? El que le recomiendo mucho es el de Rafael de Pina. No sé si lo tienen, si no, es una obra de arte, el de Rafael de Pina, lo edita por Rúa. Es un diccionario clásico, un libro clásico que deberíamos de tener, un diccionario jurídico. Por ejemplo, ¿saben ustedes lo que significa la palabra juicio? Me voy un poco a la parte procesal, la parte de teoría del proceso. ¿Saben qué es un juicio? Los dos llevan asuntos, ¿no? Los tres, o hemos tenido la oportunidad de estar algún día iniciando alguna acción ante un tribunal. ¿Saben qué es un juicio?
tiene que ver con un razonamiento prácticamente. Ok, entonces es correcto hablar de un juicio familiar, de un juicio de amparo, de un juicio civil. ¿Es correcto decirlo así? Es un término multívoco, ¿no? Entonces, para los abogados, pues entendemos que un juicio, yo creo que el sinónimo sería un litigio, un Ajá, pleito. ajá. Es el sinónimo para que nos dedicamos a la abogacía. Pero en su etimología creo que sí es otra cosa más profunda, ¿no? Sí, de hecho, Cipriano Gómez Lara y Ovalle Favela, que son así los clásicos de la teoría del proceso, establecen y dicen que creen que todos los abogados dicen una bola de tonterías que luego sobre la práctica lo damos como si fuera un conocimiento certero, ¿no? Y un poco lo que dice Roberto, efectivamente. Bueno, normal, y es más, hasta los propios legisladores lo ponen juicio mercantil, juicio penal, juicio laboral, juicios administrativo, etcétera. Bueno, el juicio, que efectivamente es un razonamiento, es en realidad la sentencia, la resolución. Ese es el juicio. ¿Por qué creen que el juicio sea una sentencia? Porque es el razonamiento, el juicio que hace un juzgador al momento de resolver, ¿no? Y es parte de la cultura jurídica que muchas veces se nos, pues la damos como no importante, no trascendental. Y entonces es ahí cuando necesitamos ubicar conceptos que a lo mejor no los tenemos tan claros y que es parte de esta visión epistemológica. Por ejemplo, hablar diferencia entre un representante legal y un apoderado. Representante legal y apoderado. ¿Encontrar alguna diferencia entre un representante legal y un apoderado? ¿O es lo mismo? Creo que el representante legal es un término más amplio que un apoderado. Es decir, un apoderado puede ser representante legal. Voy a un ejemplo, es decir, yo tengo 2 hijos menores de edad, yo soy su representante legal. Pero no eres ¿Sí? apoderado. No soy su apoderado, exactamente, pero tengo facultades para representarlos a ellos ante terceros. Claro, claro. Pero yo es más amplio, la representación legal es mucho más amplia que el poder o el mandato, que así es como lo establece el Código Civil, el mandato. Ok. Les pongo un caso. No sé si ustedes hace tiempo oyeron hablar de una figura que la Corte tuvo que resolver, que fue un caso muy sonado, que fue la del anatocismo. ¿Sí? Bueno, en el caso del anatocismo, fue un boom que hubo porque cuando los bancos empezaron a cobrar intereses sobre intereses, en el caso de los créditos, de los préstamos, pues muchas personas empezaron a demandar a los bancos porque decían que eran contratos de naturaleza civil y entonces los contratos de naturaleza civil está prohibida la capitalización de intereses, no está permitida. En materia mercantil sí, en materia civil no. Pero bueno, así nació esta controversia ante la Corte. Muchos empezaron a demandar, muchos deudores empezaron a demandar a los bancos. Y entonces, al momento de ofrecer la prueba confesional, el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México decía, para que puedan desahogar la prueba confesional, tendrá que acudir el representante legal, ¿sí? Representante legal. Y entonces, si yo demandaba a Banamex, ¿quién podía acudir a absolver posiciones? ¿Quién debería acudir a absolver posiciones? Pues el representante legal sería el presidente del Consejo de Administración, si es una persona moral. ¿Y tú crees que Alfredo Harpelú, presidente del Consejo de Administración de Banamex, se va a parar en un rascuacho tribunal piojoso a absolver posiciones? Uno de los hombres más ricos del mundo. Pues no va. No, para eso puede delegarlo, ¿no? Puede delegar su representación. Exacto, pero no comparecía el representante legal. Y entonces, ¿quién aparecía? Aparecían apoderados, ¿no? Un apoderado.
apoderado. Y entonces decía, es que yo tengo un poder para representar a Banamex. Sí, pero a ti no te estoy buscando. Yo estoy buscando al representante legal, no al apoderado. Después de muchos temas de carácter político, hicieron una reforma al Código de Procedimientos Civiles y entonces cambió y dice, para el desahogo de la prueba confesional, se podrá llevar a cabo su desahogo por parte del representante legal o del apoderado. Entonces ya podía ir el abogado, ya cualquiera que tenga un poder podía acreditarse, ¿no? Pero a lo que voy es, fíjense, cómo una palabra puede dar totalmente una vuelta a un litigio, a una interpretación, a falta de personalidad, a una palabra que no sepamos cuál es su contenido real en cuanto a su naturaleza jurídica. Y con eso podemos ganar o podemos perder un litigio, ¿no? Con detallitos de esta manera, detallitos muy, muy simples. Entonces, siempre recomiendo que en la parte epistemológica tengan un diccionario a la mano, un diccionario que me permita irme al sentido real. El derecho es un metalenguaje, ¿no? Entonces, no es lo mismo un diccionario de la Real Academia de la Lengua que un diccionario técnico jurídico por palabras que necesitamos conocer cuál es realmente su significado. Entonces, en la primera parte, que sería la parte epistemológica, saber el significado de aquellos conocimientos mínimos que requerimos para poder entender al derecho, ¿no? Entonces, conceptos, ideas, un conocimiento mínimo, necesito tenerlo. Eso es fundamental. Entonces, ya pasamos de la racionalidad, ya estamos hablando de la parte epistemológica. Vamos al segundo punto, que sea la parte de la interpretación jurídica. Interpretación jurídica. También lo pueden encontrar como hermenéutica. Hermenéutica. Y este tema es bien interesante, que no todo el mundo tiene la capacidad de entender y de potencializar. Aquí estamos hablando de un tema fundamental. Ahorita los que estudiamos derecho necesitamos ser forzosamente intérpretes del derecho. Intérpretes del derecho. Necesitamos ser intérpretes del derecho. ¿Qué significa interpretar? ¿Alguien sabe qué significa interpretar? Pues en la definición de, precisamente, recuerdo que es Pina Vara, bueno, es muy vago, pero hablan de desentrañar el sentido de una expresión. Es una definición de escuela, obviamente. ¿Está bien? ¿No? Y es muy claro, desentrañar, esa palabra es clave, desentrañar el sentido de, ¿no? Entonces, al momento de interpretar, necesitamos desentrañar el sentido de aquello que tengamos que resolver. Y entonces, esta es la primera herramienta mágica que tenemos que desarrollar. Puede ser una cosa vista bajo diferentes ópticas, que me quede claro. Una misma idea puede ser vista bajo diferentes maneras. Y entonces vamos a suponer que yo tengo un caso de aborto. Y resulta que en el caso de aborto uno de los temas fundamentales es hablar de la vida, ¿no? Bueno, aquí la parte interpretativa, para que ustedes puedan visualizar el contenido de este caso en particular, lo que tendrían que hacer es vida desde el punto de vista jurídico. Vida, por poner algunos ejemplos, desde el punto de vista religioso. Vida desde el punto de vista médico. Vida desde el punto de vista filosófico. Por poner algunos ejemplos, ¿no? Vida, vamos a ponerle vida, me estoy refiriendo a vida humana, ¿no? Vida humana desde un punto de vista histórico. Bien, vida humana, ¿no? Quiero confirmar, estamos hablando de vida humana. Para saber si tiene o no tiene derecho a vivir ese ser humano indefenso. Vida humana. Bueno, muy bien. ¿Y entiendo qué es vida? Y entonces, para poder entender el contexto en particular, lo primero que tengo que hacer es interpretar. ¿Qué debo de interpretar? ¿Qué significa vida? Pero si yo me voy solamente a vida en el contexto jurídico, me estoy limitando, porque solamente voy a ver la función de la ley, la función de legalidad de algún artículo. Bueno,
Vida, es más, yo les puedo decir, desde un punto de vista, la jurisprudencia es interpretación, ¿sí o no? La jurisprudencia es interpretación. Entonces, una interpretación jurisprudencial sería importantísimo. Vida humana, nuevamente, bajo la óptica de los derechos humanos. Estoy poniendo varios supuestos que esto es ilimitado. Pueden utilizar cualquier área del conocimiento para poder lograr entender y desentrañar el sentido de lo que estamos estudiando. Y entonces, aquí mi pregunta, tengo un caso donde se está analizando un aborto y están viendo que a lo mejor hubo algún ilícito, hubo alguna situación indebida, etcétera. Entonces, tengo que analizar la misma circunstancia bajo diferentes ópticas. Por ejemplo, si hablo vida desde el punto de vista jurídico, ¿qué será? Vida humana. ¿Qué entendería por vida humana desde el punto de vista del derecho? Sería interesante, ¿no? Vamos a analizarlo. Vida humana, persona física, y entramos a temas de derecho civil, donde dicen, no, es que es del nacimiento, no, desde el nacimiento, no, desde la concepción. No, ya tiene derechos desde el momento de la concepción. Entonces, ¿qué dice el derecho? Vida jurídica, ¿con qué acredito tener una vida jurídica como persona física? Pues en Guanajuato sería desde el momento de la concepción, ya se habla de persona. Ok, En nuestro mismo país, ya vemos, por ejemplo, en Ciudad de México, que se permite el aborto a las 2 semanas, pues entonces desde la concepción no hay una persona. para ellos, Así es, en una parte para Guanajuato interpretativa, ¿no? es. De hecho, algunos le atribuyen esa idea bajo una óptica médica, pero yo he platicado con médicos y me dicen que no, que están de acuerdo que la vida empieza desde la concepción. Y bueno, entonces ni siquiera hay consenso real entre los expertos de la medicina con el tema de la vida. Pero aquí la pregunta sería simplemente de manera esencialmente reflexiva. ¿Qué dice el derecho sobre lo que es la vida humana? ¿Qué dice la religión de lo que es la vida humana? Pregunta, ¿será diferente lo que diga la religión a lo que diga el derecho? ¿No? O sea, que imagínense, religión puedo hablar de muchas, puedo hablar de la católica, puedo hablar de los protestantes, de los budistas, de los maometanos, de la religión que sea, no importa. Tendrán su propia idea de vida humana. Es más, si ustedes son católicos, la vida empieza después de la muerte, ¿no? Según la creencia religiosa, realmente vamos a vivir cuando ya estemos con el Creador, ¿no? Entonces, ¿qué dirá la vida desde el punto de vista religioso? ¿Y qué dirán los médicos en relación a la vida? ¿Desde qué momento se considera vida? ¿Y vida qué será desde el punto de vista filosófico? Aquí, este tema es bien interesante porque se defendió un caso de eutanasia con la interpretación filosófica. ¿Por qué creen que se ganó un caso de eutanasia dando una interpretación filosófica de vida? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál creen que sea la interpretación filosófica de vida en el caso de la eutanasia? ¿Y por qué se ganó? Y se digo, tienes razón, aplíquese la eutanasia. ¿Qué buscará la filosofía? Desde el punto de vista... Las últimas causas del conocimiento, ¿no? Pero las primeras causas, sí, a ver, sí. Tendríamos que estudiar a varios filósofos, ¿no? Sí, sí, sí. Podríamos meternos es más, podríamos hacer una interpretación filosófica socrática, una interpretación filosófica platónica, una interpretación filosófica aristotélica, o todavía más complicado, una visión filosófica socrática aristotélica, ¿no? Mezclando varios filósofos y ahí empezaríamos a generar investigación, que será muy interesante. Pero, por ejemplo, Santo Tomás, ¿saben lo que decía Santo Tomás sobre la vida? La vida es trascendencia, la vida es dignidad, la vida es felicidad, desde el punto de vista de Santo Tomás, ¿no?
¿Sería un argumento para defender la eutanasia, la dignidad, la felicidad? ¿Será un argumento para decir, no me tengas con un corazón latiendo para que justifiques mi derecho a la salud? Dame la dignidad y dame la felicidad de morir de manera tranquila y adecuada porque es mi vida. Esa sería la parte de la justificación de la eutanasia, ¿no? ¿Qué dirá la historia? Una visión histórica de la vida. Pues tendríamos que irnos a ver qué pasó desde las épocas antiguas y las culturas y cómo se consideraba, o vidas de un punto de vista de la jurisprudencia, ¿no? ¿Qué ha dicho los tribunales nacionales? ¿Qué han dicho los tribunales internacionales? ¿Qué es vida para los derechos humanos? En fin, por poner algunos de los puntos interpretativos que son de carácter ilimitados y que me van a dar visiones totalmente diferentes para entender un caso en particular. Y aquí entraría otra pregunta muy importante. En el caso de un litigio donde se estuviera resolviendo sobre una responsabilidad, un delito en materia de la privación de la vida, ¿qué argumento creen que sería el más válido de todos los que están aquí? ¿Cuál sería el argumento más válido? El jurídico, 100%, ¿no? Es decir, yo no le puedo llegar con una defensa filosófica a un juez. Ok, Tendría que llegar una cuestión jurídica, una legítima defensa, algo así. perfecto. Y está perfectamente bien constado, pero ahí viene la segunda pregunta reflexiva. ¿Existe algún mecanismo de medición que establezca que la filosofía está por debajo del derecho? ¿Que es más importante el derecho o la legalidad que la filosofía? Son conocimientos distintos. No creo Ajá, sí, no creo que podamos hablar de jerarquías, ¿no? Sino totalmente que de acuerdo. están referidos a diferentes ámbitos. Ajá, Y si estamos en un litigio que es de naturaleza jurídica, ajá. por los argumentos que espera el juez son de naturaleza jurídica. Es Entonces, decir, quiere no le decir, puede, ¿no le puedo dar argumentos filosóficos a un juez? ¿O filosófico, sí, bueno, también religiosos? existe la filosofía del derecho, ¿no? ¿Religiosos? ¿Históricos? Religiosos, ¿No? religiosos yo creo que no. ¿Cuál sería el motivo? ¿Por qué no? O sea, dame una razón de por qué limitaríamos a la teología como un área del conocimiento para llegar a la convicción de la realidad de hechos que debemos de entender o construir esta verdad. ¿Cuál sería la razón de que me limitaran a establecerlo? Que no va a tener el mismo valor para el juzgador, me queda claro, pero habrá límite para que me digan, no, tienes prohibido presentar argumentos religiosos o históricos o filosóficos o médicos, tienes prohibido. ¿No creen que se estaría limitando mi garantía de fundar de manera adecuada una defensa o un caso? La fundamentación solamente habla de ley sustantiva y adjetiva o habla de razonamientos, ¿no? Claro. Les comento porque existió un caso en la corte en Estados Unidos, no en México, en Estados Unidos, que inclusive luego fue objeto de una película. Si les gusta la película de terror, fue la del exorcismo de Emily Rose. No sé si la han visto alguna vez. Bueno, en el exorcismo de Emily Rose está la abogada, que la abogada tiene que comprobar en la corte que existe el diablo, ¿no? Y entonces, híjole, pues tan chino, pues así como hay cosas buenas, también hay cosas malas, pero ¿cómo lo probamos en un tribunal de legalidad? Bueno, pues una forma fue traerse una especialista de la Universidad de Stanford, donde la ciencia, creo que la llaman, no sé si eran ciencias ocultas o no sé qué, de una académica en un área del conocimiento de una de las mejores universidades del mundo, como es la Universidad de Stanford. Y la experta investigadora de Stanford dijo, es posible que sí exista eso. ¿Tendrá validez? No desde el punto de vista contundente, me queda claro, no es contundente, pero son elementos que yo puedo interponer de muchos para hacer entender que las cosas no deben de ser tan cuadradas. Que desde la primera lógica, a ver, que me diga un juez, ¿por qué razón me puede limitar mi forma de dar argumentos
con todos los elementos que el conocimiento me pueda dar para llegar a la realidad, para llegar a la verdad y para llegar a aplicar una mejor justicia. ¿En qué estoy afectando? ¿En qué estoy dañando? ¿En qué estoy perjudicando? ¿No? ¿De qué manera si yo, por ejemplo, le doy todo un tratado de justicia desde el punto de vista filosófico? Pues bueno, su señoría, yo busco que usted haga justicia. Aquí están todos los elementos que usted debe de conocer como juzgador para entender todo lo que implica la palabra justicia. Se supone, desde los romanos, ¿no? Se acordarán de sus clases de derecho romano, donde antes decía, dame los hechos y yo te daré el derecho. O sea, los jueces eran personas sabias que conocían el derecho y no era necesario que las partes sustentaran en derecho, porque el juez era el jurisconsulto, ¿no? El conocedor del derecho. Ahorita yo les diría, no, den todos los elementos necesarios para tratar de convencer al juez que ustedes tienen la razón. Y si mi sustento está en una versión religiosa, ética, médica, filosófica, histórica, sociológica, antropológica, cualquier área del conocimiento válido, ¿cuál sería la limitante que no lo puedo hacer? Ese sería mi cuestionamiento, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál sería el impedimento para no hacerlo? No, realmente no lo hay. Se va a ver muy ¿Sí? y ¿Sí? muy atípico, pero sí, efectivamente, no lo hay. No lo hay. Y a lo mejor le vamos a sembrar, es más, la doctrina, pregunta, ¿qué eficacia tiene la doctrina como una interpretación? Pues es una opinión, ¿no? Finalmente es una opinión, la doctrina es opinión. Pero si yo estoy presentando un amparo y le pongo, ¿sabe qué? Según el maestro Ignacio Burgó Orihuela establecía en su obra, ¿tomará en cuenta el argumento de Ignacio Burgó Orihuela en No consideración? está obligado. No está obligado, Pero pero sí lo vale. a lo mejor le dio clases en la UNAM, ¿no? Y a lo mejor va a decir, ay, el maestro Burúa, que fue mi maestro, o el maestro Serra Rojas, o el maestro, o sea, quien sea, a lo que voy es, me está dando un criterio de gente que en el ámbito académico, pues es de gran profundidad, ¿me explico? Te estoy hablando de un Rogina Villegas, te estoy hablando de un Serra Rojas, te estoy hablando de un Burgoa, te estoy hablando de un Carpizo, o sea, de gente que se ha dedicado a estudiar y que son grandes investigadores. No con la idea de que sea contundente, pero sí con la idea de empezar a decirle, mira, por aquí, y 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 por aquí. Todo esto tiene una perspectiva que a lo mejor tú no la has analizado, juzgador, porque solamente te limitas o porque solamente nos limitamos nosotros a analizar la parte procesal, legal, jurisprudencial y a lo mejor algo de tratados internacionales. Hasta ahí llegamos. Pero si estoy tratando de defender la vida de un ser humano indefenso, por ejemplo, una interpretación de derecho comparado me serviría para decir, mira, este tema en Estados Unidos ya se resolvió así, en Europa se resolvió así. O analógico para decir, oye, ¿por qué juez de Guanajuato estás haciendo esto? Si el juez en San Luis Potosí tiene este criterio, ¿no? Analogía. Revisa por qué el juez resolvió esto en San Luis Potosí y dijo que yo tengo la razón y por qué tú tienes otro criterio diferente. Revisa lo que dijo este juez. Analiza sus puntos de vista para que te abra el panorama y que pueda darte luz para mejor resolver, ¿no? Pareciera que esta función interpretativa queda en una situación subjetiva del juzgador y eso sería muy grave, ¿no? Que sea el criterio del juez, es que resolvió el juez, pues bueno, con todo respeto para el juez, pero el juez puede ser misógino, el juez puede ser homofóbico, el juez puede ser, no sé, tendiente a un partido político. Yo no puedo basarme en la persona del juez. Tiene que ser objetivo y tiene que ser neutral, ¿no? Entonces, los criterios no pueden ser subjetivos. Dame razonamientos de que tienes tú, juez, la razón. Probablemente sí dará razonamientos, no digo que no, pero no creo que sean los suficientes para resolver de mejor manera un asunto. ¿Qué haría el jurista?
Ah, bueno, tú me estás diciendo esto, juez, no me favorece. Yo te voy a demostrar con una interpretación muy, muy bien sustentada que lo que tú estás diciendo es incorrecto. Te voy a exhibir de una manera inteligente. Te voy a decir que lo que estás haciendo está mal, pero te voy a decir por qué estás mal y te voy a decir cómo debería de resolverse en base a todo lo que tú no estás contemplando y que yo sí te estoy poniendo sobre la mesa. No sé si me explico. Eso es lo bonito de la interpretación, esa es la parte de poder llegar a las entrañas de una circunstancia donde, insisto, está en juego la vida de la persona o la libertad de la persona o los bienes de la persona o la custodia de sus hijos. Y entonces es ahí cuando me he encontrado con este punto de vista. Es que ¿cómo le vamos a dar elementos de religión a un juez? Bueno, la teología es un área del conocimiento. La sociología es un área del conocimiento, la filosofía es un área del conocimiento. Y nadie me puede decir que el derecho es más importante que la filosofía, porque efectivamente son cosas diferentes, son áreas del conocimiento diferentes que no podemos poner en una jerarquía de valor. No es que el kilo de cebolla vale 20 pesos y el kilo de manzanas vale 5. Ah, entonces las cebollas son más caras. No, no estamos hablando de ese tipo de clasificados, estamos hablando de conocimiento, de pares, no sé si me explico. Ciencia contra ciencia, conocimiento contra conocimiento. Estamos hablando de la misma materia, nada más que son cosas que normalmente no se usan, normalmente no se ponen. Bueno, dígame la razón de por qué no se ha hecho, porque no es costumbre, porque no nos gusta pensar, porque se va a enojar el juez, porque no estoy acostumbrado a hacerlo, o no sé cuál sería la razón, pero prohibición no existe. Prohibición de que los actos estén debidamente, ojo, me voy a la Constitución, los actos deben de estar fundados y motivados. Fundamentación. Hay jurisprudencia a la Corte para hablar del tema de la fundamentación. Todo, es más, si yo hago una fundamentación en derechos humanos, imagínense todo lo que no podría poner. Fundamentación no en legalidad, en derechos humanos. Destrozaría un juez. Que difícilmente serían jueces que entiendan esta parte de los derechos humanos. Entonces, ese es a lo mejor lo que les quiero dar a entender un poquito en esto, es que vean la interpretación como algo muy creativo. ¿Qué tan creativos quieren ser ustedes para lograr que se resuelva en base a justicia? ¿Qué tan creativos pueden ser? El jurista tiene que ser creativo, ¿no? Por ahí creo que está un poco de resonancia tu micrófono, Mariano. Por ahí sí. Ya, gracias. Entonces, no sé si queda claro un poco este esquema. Aquí es donde tenemos que trabajar un poco. Es más, fíjense, algo que les pareciera totalmente absurdo. Y un poco, Roberto, por lo que tú comentabas. Hay un artículo que les voy a mandar, que todos lo pueden consultar en internet. Está en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que es una interpretación de derecho y poesía. Derecho y poesía. Ustedes me dirán, ¿puede interpretar al derecho a través de la poesía? ¿Qué cosa tan absurda? Pues no. Investigadores de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sacaron un estudio muy interesante de cómo pueden interpretar el derecho a la luz de la poesía. Sor Juana, por ejemplo, ¿no? Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Bueno, si yo leo a Sor Juana, van a decir, pues claramente hay la defensa, la necesidad de la defensa de un derecho humano vulnerado hacia la mujer, ¿no? En un poema de Sor Juana. Y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM se puso a trabajar en esto. Yo ahorita estoy trabajando en una interpretación del Quijote y Justicia. O sea, quiere decir que la literatura universal para entender justicia. Y si leemos al Quijote vamos a entender mucho de lo que es la justicia. No sé si me explico. Yo podría ponerle frases del Quijote y van a decir, ay, este tipo que se fumó, pero bueno, estoy hablando de una de las más importantes obras de la literatura universal.
¿no? Que ha sido estudiada y ha sido admirada por muchas personas para entender la justicia, para entender la igualdad, para entender el bien común, para muchas cosas. No digo que con el libro de Cervantes voy a ganar un asunto solamente, pero si pongo, ¿qué les gustaría? Échenle unas 10, 15, 12, 20 interpretaciones diferentes. Yo creo que sí le estamos dando una buena sacudida a un caso, ¿no? No hay límites para interpretar, no existe límite. Y no lo veamos como algo innecesario, simplemente es complemento. Por supuesto, habrá que atender lo que dice la ley, me queda claro. Habrá que atender lo que dice la jurisprudencia, la Constitución, eso queda clarísimo. Tómelo siempre en cuenta, sí. Ahí estoy utilizando una interpretación legal, una interpretación constitucional, ¿no? Una interpretación jurisprudencial. Si nos metemos a tratados internacionales de convencionalidad, háganlo, sí. Pero también hagan una interpretación doctrinaria, busquen expertos, una interpretación religiosa, filosófica, antropológica, moral. Imagínense una interpretación ética del caso en concreto como un mecanismo de estudio, psicoanalítica, y nos metemos con Sigmund Freud. O sea, vean de qué manera o con libros de medicina para justificar lo que es vida humana, ¿no? Algún libro, algún autor, algún tratado específico de medicina, de religión, de filosofía, de sociología, en fin, no sé, estoy hablando de muchas cosas que en su complemento son herramientas que ustedes pueden tener y siempre pongo el caso. Voy a una guerra. ¿Cómo van a llegar a una guerra? ¿Con una resoltera o van a llegar con una caballería y con un tanque con cañones? ¿No? Ese es un poco el esquema. Llego con mi resoltera, me van a hacer pedazos. Llego con mi ley y llego con mi, pues sí, ley, la parte sustantiva, la parte adjetiva, y le meto ahí un poquito de jurisprudencia, ya lo hice. ¿Quieren estar ahí? Adelante. Va a llegar otro que los va a destrozar cuando traiga una interpretación de todo el caso visto bajo diferentes ópticas y que finalmente el juzgador tendrá que leerlo, tendrá que darse el tiempo necesario para leerlo. Ahora, que lo convenzamos o no, esa ya es otra cosa. Ya habrán apelaciones y ya habrán otras cosas para hacer valer hasta que alguien entienda de lo que estamos hablando, ¿no? No sé si hay hasta aquí alguna duda, algún comentario, alguna pregunta. No, todo en orden. Entonces, si no hay ningún comentario, pues si quieren aquí lo dejamos por esta tarde. Les pediría meternos, que no dejen por ahí de revisar lo de Descartes, la duda metódica, y yo les haré llegar en la semana, independientemente que están en internet, en acceso libre, interpretación jurídica, todo lo que puedan encontrar de hermenéutica, de interpretación jurídica. Hay un artículo muy bueno sobre formas de interpretar que sugiere el propio Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y que nos ayuda mucho el panorama y se van a dar, o sea, van a ver el abismo de diferentes formas de poder entender la parte fundamental de la interpretación. No sé si hay alguna duda. No, ninguna. Muchas gracias. Oye, Sergio, por ahí no se ha creado todavía el chat de los que estamos en el máster, más para recordarlo, porque se pasó, ¿no? Tienes razón, sí, perdón. Lo hago hoy o mañana más tardar y por ahí les mando un mensajito para estar en coordinación. ¿Sí? Correcto. Muy bien, pues muchas gracias, un gusto saludarlos, que estén muy bien. Saludos, hasta luego. Gracias. Que descansen, hasta luego. Nos vemos, gracias.